Dios le bendiga, mi gente. Gracias por conectarse a nuestro canal, Cambiando Vida. Hoy con un nuevo episodio de Tome Nota. Hemos estado medio alejaditos con los videos porque por las Navidades, Thanksgiving, despedida de año. Pero aquí estamos de regreso con temas interesantes junto al Pastor Kiri. Pastor Kiri, ¿cómo estamos? Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios te bendiga, Baron, y Dios bendiga a toda la audiencia de aquí de Tomando Nota, de Toma Nota, perdón. Espero hayan pasado una feliz Navidad y que tengan un próspero año nuevo, que el Señor me les llene, me los colme de grandes y ricas bendiciones en este nuevo año, y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. La palabra dice que el que esté falto de conocimiento, que lo demande, que lo pida de Dios y él se lo va a dar. Así que estamos aquí solamente para darte un empujoncito, ¿verdad? Para ayudarlos a que sigan hacia adelante y que esto les dé hambre de la palabra. Así como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que él quería producir en los judíos un celo hacia los gentiles, pero un celo por Cristo, ¿verdad? O sea, que viendo los judíos, viendo que ellos están adorando a Dios y están adorando a Cristo y ven cómo es que Dios cambia las vidas, que ellos sientan ese celo y quieran adoptar también esa misma creencia, ¿verdad? El cristianismo. So, aquí estamos para ayudarte, así que Dios te bendiga. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema muy bueno, en el cual vamos a empezar en breve. Bueno, como dijo el Pastor Kiri, tenemos un tema súper interesante. Vamos a estar hablando hoy sobre el Salmo 40 y todo lo que contiene. Vamos a estar analizándolo, haciendo análisis sobre el Salmo, y espero que ustedes se edifiquen, que aprendan igual que nosotros aprendimos cuando estuvimos aquí desglosando el Salmo. ¿Amén? Pastor Kiri, ¿quiere empezarlo con el primer versículo? Vamos entonces a leer. Este es un salmo muy interesante, muy interesante. Este salmo, a manera de introducción, tiene el contenido, o el Salmo 70 tiene el contenido del Salmo 40, que es el que vamos a desglosar en el día de hoy. Vamos a hacer una breve exégesis de él. Este salmo se le da, ¿verdad? La autoría del salmo se le adopta a David, al rey David, al dulce cantor de Israel. Y por así decirlo, en este salmo se deja ver que el escritor, el salmista, recuerden que cada vez que hablamos de salmos estamos viendo un cántico, estamos viendo un himno, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de ellos, pues los cánticos, cuando se traducen el hebreo, que fue como se escribió el Antiguo Testamento, se traducen ya sea al inglés o al español, pues no cuadra la letra, el ritmo, la división de sílabas en versos, pues no cuadra. Puede que en el hebreo cuadre mejor, pero en español, o cuando se traduce, pues no es lo mismo porque las palabras cambian. Pero este salmo, al parecer, nos da a entender que el salmista estaba pasando por unos momentos pero que bien difíciles, unos momentos en que tal vez tuvo que esperar en la contestación de su oración por tiempo. No, aquí la palabra en el salmo no nos denota cuánto tiempo estuvo esperando, ya sean días, ya sean semanas, ya sean años. Y eso pues lo dejamos a su discreción. Pero sí, el escritor está pasando por tiempos difíciles. Denota que él está clamando, él está rogando a Dios por una contestación. Tal vez se siente sumido
tal vez en una depresión. Y fíjate, Baron, diciendo esta palabra de depresión, muchos cristianos piensan que la depresión es sinónimo de demonio. Piensan que a los cristianos no le puede dar depresión porque la depresión es un demonio, ¿verdad? Y en eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros cuando tratamos de estigmatizar ciertas cosas porque simplemente no las entendemos. Y tenemos que entender que hay enfermedades que son psicológicas, hay enfermedades que son físicas y hay enfermedades que también son espirituales, porque cuando el espíritu está enfermo se refleja también en lo psicológico y en lo físico, ¿verdad? Hablando de todo esto un poquito, yo me acuerdo hace más de 8 años atrás, vamos a darle como 10 años atrás, nosotros éramos pastores asociados en una iglesia, mi esposa y yo, la hermana Migdalia y yo, que por cierto, muchos saludos a todos de parte de la pastora Migdalia, no quiero dejar eso afuera. Y estuvimos allí y estuvimos hablando acerca de la depresión y demás, y en una escuela bíblica había una hermana en la iglesia que padecía de eso, ya tenía un descontrol en su cuerpo, y saben que la depresión, cuando hay un descontrol en el cerebro, pues trae esas situaciones. Entonces aquella hermana padecía de eso cada cierto tiempo, por eso era que tenía que estar medicada para mantener el control. No me acuerdo ahora mismo qué es lo que produce esto, o qué deficiencia hay en su cuerpo o en el cuerpo para que padezcan de la depresión. El asunto es que una hermana vino de visita de Centroamérica, una mamá de un hermano de la iglesia, y cuando ella dijo que ella padecía de depresión, aquella hermana de Centroamérica se levantó y le dijo que eso no podía ser porque los cristianos no pueden padecer de depresión porque la depresión es un demonio, y empezó a hablar y hablar por el mero hecho de que no entendía, ¿verdad? Entonces estigmatizamos esto tanto como la depresión, tanto como la epilepsia, ¿verdad? La asociamos siempre con demonios, pero tenemos que darnos de cuenta que muchas veces en medio de esta enfermedad, óigame, en medio de esta enfermedad es cuando el diablo o los demonios pueden tomar ventaja de esta enfermedad, y entonces pueden hacer ciertas cosas, como cuando una persona padece de depresión, si le da cabida al enemigo dentro de la depresión, pues puede tener pensamientos suicidas, puede tener pensamientos no solamente suicidas, sino que puede pensar en matar a otras personas y después suicidarse ella, que ha sucedido, ¿verdad? Ha sucedido, y vemos eso en las noticias, personas que están padeciendo de depresión y lo que quieren es suicidarse, pues van y matan a una persona y después se suicidan ellos. En la epilepsia, de igual manera, es un descontrol, y si se le da cabida al enemigo dentro de esa enfermedad, pues por eso es que suceden tantas cosas, como la historia que vemos en el Nuevo Testamento acerca del papá que vino donde los discípulos de Jesús para hablarle acerca de su hijo que estaba padeciendo de estos ataques, y que echaba espumarajos, y que se estremecía con violencia, y que muchas veces lo echaba en el agua y otras veces en el fuego para matarlo, y él decía que era un espíritu inmundo. El asunto es que tal vez haya sido una enfermedad que el demonio pues había tomado ventaja. Pero volviendo o regresando al Salmo 40, que es lo que nos concierne en el día de hoy, el salmista David escribe, a mí me encanta este salmo, varón, me encanta este salmo, porque es un salmo en el cual yo me puedo relacionar con él. Es un salmo que yo puedo, no sé, es un espejo para aquellos que hemos estado tal vez mucho tiempo orando por una petición, hemos estado tal vez mucho tiempo orando por nosotros mismos para que pase algo en nuestra vida, ¿verdad?
y no sucede, y seguimos orando, y no sucede, y seguimos orando, y no sucede, y seguimos orando. Y aquí vemos cómo el salmista pues comienza este salmo y dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Esos son los primeros 4 versos. Y ya en esos 4 versos vemos el pensamiento del salmista, que era que el resto del salmo se ancla en estos 4 primeros versos. Y vemos cómo es que el salmista, aquí en estos 4 versos, vemos cómo es que el salmista clama, espera la contestación llega, ¿verdad? Y se ve el cambio no solamente en él como tal, sino que todos los demás ven el cambio que sucede debido a la contestación que llegó de su clamor. Mira, aquí en la nueva versión internacional dice: puse el Señor toda mi esperanza. Dice, Él se inclinó a mí. No, dice, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Aunque son 2 versiones diferentes, pero dicen lo mismo de otra manera. Amén. Y aquí dice: puse en el Señor toda mi esperanza. O sea, está hablando de toda. Amén. No un poquito, ni la mitad, ni lo que yo quiero. Sino aquí dice: puse en el Señor toda. O sea, hay que poner toda esperanza en el Señor. Amén. 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 O sea, es toda. Y a veces preguntamos: ¿por qué el Señor no me contesta? O muchas veces que porque el Señor no es el tiempo, pero dice aquí que cuando tú pones toda, Él se va a inclinar hacia ti, va a escuchar tu clamor. Amén. Amén. Fíjate, varón, cuando, perdona que te interrumpa, pero la palabra pacientemente esperé, esa palabra pues es la misma que tú dices de esperanza, ¿verdad? Que puse en el Señor. Aquí en la Reina Valera, la palabra que utilizan para Dios es Yahweh o es Jehová, ¿verdad? Entendemos que la palabra Jehová no se encuentra en el Antiguo Testamento, sino que se encuentra la palabra Yahweh, si es que, ¿verdad? Porque Yahweh es el nombre secreto de Dios, y lo pueden intercambiar, los hebreos lo pueden intercambiar por Hashem, ¿verdad? Que es el nombre, quiere decir el nombre, o Adonai, que quiere decir Señor, ¿verdad? Que es la palabra que tú acabas de decir. Puse en el Señor toda mi esperanza. Y hablando aquí en el primer verso dice: pacientemente esperé. Cuando nosotros leemos la palabra paciente, ¿verdad? La palabra paciencia, yo siempre trato de mirar esta palabra paciente o paciencia con lo que nos llaman a nosotros en los círculos de la enfermería. Por lo menos usted va a un doctor, aquí no, ¿verdad? Tal vez no, o tal vez la palabra ya no se use, ¿verdad? Esto era en los tiempos cuando yo era muchacho, cuando teníamos que estar en la oficina del doctor y estábamos tal vez horas allí esperando, ¿verdad? Y cuando salía la enfermera o la secretaria a llamar a la próxima persona, ¿qué era lo que decía? Decía: próximo paciente. Y a mí no me gustaba esperar, realmente no me gustaba. Y cuando mi mamá me llevaba al doctor, a mí no me gustaba porque tenía que pasar horas allí en el doctor, ¿verdad? Ahora es diferente, por lo menos acá en los círculos donde estamos viviendo.
le dan una cita a la persona, la cita que le dan a la persona se la dan tal vez 15 minutos antes o 10 minutos antes de que el doctor lo llame, ¿verdad? Si la cita es a las 10, le dicen, bueno, la cita es a las 10, trata de estar 10 minutos antes o 15 minutos antes, pero justamente a las 10 te llaman, ¿verdad? A menos que haya pasado algo inesperado. Que no hay que ser tan paciente, pero esta palabra en específico, cuando nosotros la buscamos en el hebreo, la palabra paciente, esta palabra en específico denota esperé, 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 esperé. O sea que es una espera total, ¿me entiendes? No es solamente que voy a esperar. Y nosotros muchas veces cuando hablamos de la palabra paciencia, pensamos, no es esperar, es solamente esperar y ya. Pero cuando nosotros decimos paciente de esta manera, es saber esperar. Porque si tú no sabes esperar, si yo no sé esperar, no soy paciente. Entonces soy impaciente. ¿Me estás entendiendo? No, y mira, la palabra esperanza sale como que estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Amén, amén. Entonces, ¿qué más tú puedes pedir? Aquí en este salmo está diciendo, puse en el Señor toda mi esperanza. O sea, él puso su estado de ánimo es paciente. ¿Ves? O sea, lo que acabas de decir, su estado de ánimo es esperar. Amén. Amén. Hasta que llegue lo que él desea. Amén. Mira, nosotros como cristianos, y recordemos que una parte, ¿verdad? No lo digo de la manera que lo dicen popularmente, pero una parte del fruto del Espíritu es la paciencia. Es la paciencia. Cuando nosotros nos trasladamos al Nuevo Testamento y hablamos de la paciencia, es parte del fruto del Espíritu. Nosotros como cristianos tenemos que tener paciencia. Estamos llamados a tener paciencia. Y hay veces que nosotros, mire, el otro día estuvieron los gedeones acá en la iglesia Roca Eterna. Y aquel varón que vino ha dado un sendo testimonio, ¿verdad? Acerca de la espera. Un joven estuvo 31 años orando para que su papá se convirtiera al Señor. 31 años estuvo orando. Él estuvo orando. El papá era un veterano de Vietnam. Debido a que estuvo allá en la guerra y el agente naranja y otras cosas que sucedieron allá en Vietnam, le dieron cáncer en los huesos, si mal no recuerdo. El asunto era que él se iba deteriorando poco a poco. El hijo se convierte y empieza a orar para que el papá no muera sin salvación, ¿verdad? Empieza a orar. Ya él vivía varios estados lejos del papá. El joven le llega la noticia de que la hermana del papá se convierte a Cristo, y al saber eso habla con la tía, ¿verdad? Habla con la tía, con la hermana del papá, para que lo ayude a orar por eso. Comienzan a orar por eso. Un Gedeón le da una Biblia a este hombre, la cual él cargaba siempre en su bolsillo, pero nunca le dio con leerla, porque dice que cuando la leía no la entendía, ¿verdad? Porque todavía, tal vez, si hablamos de esta manera espiritual, el Señor no le había abierto el entendimiento para que pudiera entender los misterios bíblicos. El asunto es que el hombre, ellos dos comienzan a orar, 31 años. Habrá que tener paciencia para eso. El asunto es que al final el hombre muere, ¿verdad? Pero antes de morir, él acepta a Cristo como Salvador de su alma. Él no quería saber de pastores. El joven, el hijo de este señor, lleva a su pastor al hospital para que hable con él y ore con él.
el hombre acepta la visita del pastor, habla con el pastor le hace la invitación a que se acepte a Cristo, acepta a Cristo como Salvador de su alma. Tomó la Biblia de Gedeón, que tiene una página donde dice la fecha y el día en que aceptó a Cristo, la llena y todo. Unos días después pasa pasa a estado intensivo, lo bautizan en la misma cama, recibe el bautismo en la misma cama, ¿okay? Y unos días después muere. 31 años, dime tú si hay que tener paciencia o no. ¿Me entiendes? El salmista aquí está diciendo, si lo leemos en la traducción Reina Valera, que en el hebreo utilizan también la palabra paciencia, ¿sabes? Utilizan de esa manera. Dice, esperé y 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 esperé en Jehová. ¿Me entiendes? O sea que fue un periodo largo que este varón estuvo, el salmista David estuvo esperando y sabiendo esperar sin desespero, ¿verdad? Para que entonces al debido tiempo, que eso es lo que nosotros estamos mirando, nosotros tenemos que ver que Dios no envía la contestación cuando nosotros queremos, ¿verdad? Dios envía la contestación al tiempo de Él, no antes, no después, sino en su tiempo, ¿verdad? Todas las cosas Dios las hizo en su tiempo. No, y ahora qué bueno que hablas de tiempo, porque ahora vamos a hablar sobre el factor tiempo. Porque tenemos que entender que Dios no, ¿cómo lo podemos decir? En donde Dios habita no existe el tiempo. Amén. Eso es eterno, en la eternidad, yes. La eternidad. Pues entonces, muchas veces nosotros queremos que nuestra mentalidad sea la misma que la de Dios. Uh-huh. La palabra bien claro dice que nuestra mentalidad no llega allá. Nuestra mentalidad es, ¿cómo se llama? Finito. Uh-huh. La mentalidad de Dios es infinito, eterno. Amén. Amén. Entonces, nosotros hablando sobre el Salmo somos referentes sobre el factor tiempo, ya que Dios tiene que entrar en el tiempo de nosotros para poder darnos lo que nosotros necesitamos, pero es en el tiempo de Él. O sea, en el tiempo que Él sabe que es perfecto. Nosotros no lo vamos a saber, porque nosotros no sabemos el futuro, sabemos el pasado, no podemos hacer nada por ahí, pero nosotros no sabemos el futuro, lo único que sabe el futuro es Él. Él vive, como decimos, en un eterno presente. Amén, amén. Esa es la palabra correcta, esa palabra que dijiste ahí, en el eterno presente, ¿ya? Por eso es que cuando nosotros miramos uno de los nombres de Dios, y no me quiero ir muy lejos del Salmo, cuando nosotros miramos uno de los nombres de Dios, es el yo soy, el yo soy, ¿verdad? Por eso es que cuando cuando van a prender a Jesús allí en el huerto, él dice, ¿a quién buscáis? A Jesús en Nazareno, y él dijo, yo soy, ¿verdad? Ego eimi. Utilizó uno de los nombres del Todopoderoso, uno de los nombres de Jehová. Por eso fue que se cayeron para atrás aquella gente cuando él le dijo eso, porque nosotros no podemos decir de una manera concreta si la palabra, ¿verdad? Cabe allí. Yo soy. No podemos decir eso. Cuando nosotros estamos dando el testimonio, nosotros decimos, yo era de esta manera, ¿verdad? Yo era así. Ahora pues soy así, o yo soy de esta manera, pero mañana yo no sé lo que voy a hacer. Dios es siempre yo soy. Él era yo soy en el pasado de nosotros, porque Él vive, como dijimos anteriormente, Él vive en un eterno presente. Él es eterno. Y cuando hablamos de la eternidad, no está dentro de ese marco de tiempo, ¿verdad?
Él siempre, siempre, siempre es yo soy. Siempre, siempre yo soy. No cambia, no se muda, dice la palabra. Él no se mueve como la sombra que le da el sol y la sombra se mueve dependiendo del tiempo. Él no se mueve, dice la palabra. En esto, mirando esto, que Dios entra en el marco del tiempo, que fue lo que dijiste, Bar, entra en ese marco del tiempo para bregar con el hombre, para trabajar con el hombre, ¿verdad? Porque en la eternidad no hay tiempo, tiene que entrar en eso, en ese marco del tiempo. Y dice aquí que pacientemente espera y Dios entra en ese marco del tiempo para contestar la pregunta, la petición en su tiempo. Y nosotros muchas veces, mire, yo he conocido testimonios o personas, testimonios no, sino personas que se han descarriado porque han llevado tiempo pidiéndole a Dios por algo y según ellos Dios nunca se la contestó. Y no pueden servirle a un Dios así. No pueden servirle a un Dios así. No entienden las cosas de Dios, las cosas eternas. Cuando nosotros podamos encajonar, o sea, meter a Dios en un cajón, cuando nosotros podamos meter a Dios en esta mente finita, entonces ya Él deja de ser Dios, porque entonces lo entendemos a cabalidad. Y un Dios eterno y un Dios infinito no vamos a meterlo dentro de una mente finita, como tú acabas de decir. Cuando nosotros miramos el Salmo y el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová, llegó el tiempo de Él. Llegó el tiempo en que Él trabajara con esa espera, ¿verdad? ¿Qué era lo que él estaba esperando? Pues podemos deducir muchas cosas, ¿verdad? Podemos deducir muchas cosas. Y eso te lo voy a dejar a ti, ¿verdad? Lo que tienes ahí en tus notas. Pero podemos deducir muchas cosas de qué era lo que le estaba sucediendo al salmista. ¿Por qué estaba pasando por estos momentos tan difíciles? El asunto es que llegó el tiempo de Dios para que Dios bregara con el asunto. No, y qué usted dice de las oraciones microwave. Mire, coge, dale. Te pregunto porque muchas veces oramos, queremos que se dé cuando nosotros queramos. Y hablaste de algo bien importante, y es el factor de que queremos meter a Dios en un cajón. Lo hablamos en un par de podcasts atrás, de que nosotros queremos hacer a Dios a nuestra imagen en vez de nosotros ser la imagen de Dios. Ajá. La verdad es que Dios va a seguir siendo Dios, Dios va a seguir siendo eterno, Dios va a seguir siendo todopoderoso, todo presente. Dios va a seguir estando en la eternidad y Dios nos va a seguir contestando en el tiempo de Él. Amén. Amén. Y hay muchas veces que a veces porque nosotros ¿qué piensa cuando nosotros decimos que nosotros oramos que sea en ese momento y a veces Dios lo permite y lo que se ocurre es un revolú y después le echamos la culpa a Dios? Sí, es que la palabra es bastante clara y eso lo hemos hablado. Yo creo que en cada podcast hablamos de esto, acerca de que la palabra es clara, ¿verdad? Y el verso, me vino un verso a la mente tan pronto hablaste de eso, ¿ok? Pero tan pronto me llegó como que se fue. Vamos, déjame entrar entonces en lo de la oración, de las oraciones microwave, y luego hablamos de eso. Y como que el verso quiere llegar, pero parece que la antena no está bien conectada. ¿Qué son las oraciones microwave? Bueno, pues nosotros relacionamos esto con el microondas que tenemos en la casa, ¿verdad? Tenemos un microondas en la casa y queremos calentar una lata de sopa o algo, ¿verdad? Abrimos la lata, la metemos en un bowl, en un plato y la metemos en el microondas, le damos 2 minutos y ya los 2 minutos está y para afuera.
Y hay gente que quiere que las oraciones sean así, ¿sabes? No quieren estar en la estufa 1 hora, trabajando en la sopita y hirviendo el agua y echándole los condimentos al agua, que si un poquito de cilantro, que si un poquito de sal, que si pimiento, que si cebolla, y verá, y todos estos condimentos, echarle el pollito, si la sopa va a ser de pollo, le echarle cantear el pollo y echarle el pollito allí en el agua, en lo que se va condimentando la carne y demás, y el poquito de sazón o de pasta de tomate o salsa de tomate, y luego le tiran los fideos o el arroz, lo que sea. Y están allí tal vez cocinando 1 hora, ¿no? Ellos quieren la sopa ya, ¿verdad? Por lo tanto, abren una lata y la meten en el microondas, que no tiene mucho sentido nutricional, pero tu estómago se le llenó. El asunto es el asunto es que cuando nosotros lo discutimos el otro día, y es que cuando nosotros oramos, hay 3 factores que funcionan en la oración, ¿verdad? 3 factores que son cruciales en la oración. Y cuando oramos por otra persona, perdón, cuando oramos por otra persona, incluye la fe del que está orando, la fe de la persona por la que se está orando, y incluye a Dios. Sobre todo incluye a Dios. Yo puedo tener fe, la otra persona puede tener fe para recibir la petición, pero si no es el tiempo o si no es propósito de Dios el contestar esa oración, ¿qué pasa? Y muchas veces nos echamos la culpa a nosotros, le echamos la culpa a la otra persona, pero nunca se le echamos a Dios, porque Dios siempre está ahí. Pero tenemos que ver una cosa: no todas nuestras peticiones van a ser el sí de Dios, ¿verdad? Dios te puede contestar todas las peticiones, todas te las voy a contestar, pero puede ser Sí, un no, ¿verdad? Puede ser un no, no te lo voy a dar. Y de eso tenemos ejemplo a Pablo. Tenemos ejemplo a Pablo. Pablo, ¿qué fue lo que pasó con Pablo? Pablo dice que él tenía un aguijón en la carne, un demonio que de vez en cuando venía y lo abofeteaba, decía él, ¿verdad? Y estamos hablando literalmente, y el apóstol está hablando literalmente en esto. Pero de las bofetadas, pero la realidad es que si lo miramos bien, estaba hablando de una manera simbólica. Que lo abofeteara, o sea, que lo golpeara de vez en cuando, ese aguijón en la carne. Y decía que muchas veces, ya por 3 veces le había pedido a Dios que le quitara ese aguijón en la carne. Y los académicos dicen que era una enfermedad que tenía Pablo. E inclusive van un poquito más allá y dicen que la enfermedad era una enfermedad en los ojos. Por eso es que en una de las cartas el apóstol Pablo le dice a los recipientes de la carta, no me acuerdo qué carta ahora mismo fue, le dice: porque yo estoy seguro que ustedes estaban dispuestos a quitarse sus propios ojos para dármelos a mí. Entonces ellos entienden que por eso el apóstol Pablo, cuando estaba hablando de la enfermedad que tenía en los ojos. El asunto es que el apóstol Pablo dice: y 3 veces ya le he pedido a Dios que me lo quite, pero el Señor le ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Ok? Porque cuando tú eres débil, eres fuerte, ¿verdad? Porque el Señor entonces le da la fortaleza. Dependemos de Dios. Dicho esto, tenemos que entender que muchas veces el Señor nos dice sí, muchas veces el Señor nos dice que no, y otras veces nos dice no es el tiempo de Él. Entendemos que no es el tiempo de Él, ¿verdad? Y hay muchas oraciones que nosotros podemos hacer, muchas oraciones, pero tenemos que esperar en la contestación de Dios. No podemos esperar, no podemos decir: mire, yo he escuchado oraciones que literalmente dicen: no queremos un no por respuesta. No aceptamos un no por respuesta, como si estuviéramos nosotros mandando a Dios que hiciera las cosas, como si Dios fuera el hijo de nosotros, que le decimos: vete a botar la basura. No, yo no voy a botar la basura. Que te vas a botar la basura porque yo no quiero un no por respuesta. Vete, ya. recoge tu cuarto. No, yo no voy a recoger el cuarto, yo lo recojo después. ¿Cómo? Después. No, te vas a recoger el cuarto ahora. ¿Ves?
Y de esa manera nosotros ponemos a Dios, que nosotros somos los que mandamos a Dios y no es que Dios es el todopoderoso, el soberano de toda la creación, que nos puede a nosotros, mire, pisotear si nosotros si Él quiere, sí. Amén. Ah, que he escuchado también que dicen, no, yo decreto que va a ser así. Y, Como que sí, porque tú decretas, pues va a ser así. Porque nosotros mandamos a Dios. no, Estamos equivocados. no entienden, no entienden. Hay veces que las palabras se escuchan bonito. Y no quería salirme del salmo, pero es que hay tanto de lo que podemos hablar. Hay veces que las palabras se oyen bonito y nosotros las repetimos sin buscar el sentido de la palabra, ¿verdad? El decir, no, que yo decreto que esto va a ser así, y cuando nosotros buscamos lo que quiere decir la palabra decreto, es que yo estoy dependiendo total y completamente de mí. No estoy de Dios. Porque cuando Dios decreta, Dios puede hacer. El decreto de Dios, mire, es inefable. No hay quien lo mueva, porque Dios lo decretó, ¿verdad? Y Él es autosuficiente y Él es autoexistente. Él no necesita de nadie para existir. Él existe porque Él es Dios. Nosotros no. Nosotros no somos autosuficientes ni autoexistentes. Nosotros necesitamos de Dios para subsistir. Si Dios hace así y nos corta el aire, ahí caemos derechitos para abajo, como, ¿verdad? Como una fruta cuando se cae del árbol. Nosotros hay veces que no entendemos acerca de esto del decreto. Y nosotros oímos otro, qué linda se oye esa palabra, y en nuestra oración, yo decreto que esto y que aquello, y no estamos contando con Dios, estamos contando conmigo. No, el único que puede decretar es Dios, no somos nosotros. Eso es verdad. Entonces, vamos a seguir entonces con el segundo versículo, porque si no, Yes. Porque es que la palabra es así, la palabra es viva y podemos seguir sacándole. Pero ya lo principal del versículo 1 es que tú tienes que ser esa parte del fruto, ¿verdad? Uh-huh. Del Espíritu, que es la paciencia. Amén. O sea, Dios te puede contestar mañana, como que te puede contestar de aquí a 1 año, a 2 años, pero va a contestar en el momento que necesitamos. Fíjate, perdona, Evaro, perdóname. No entres al segundo verso todavía. El siguiente estribillo del primer verso lo pasamos por encimita. Sí. Pero no quisiera entrar al segundo verso sin tocar esto, literalmente tocar esto. ¿Ok? Si quieres leerlo, el segundo estribillo, y luego entonces podemos explicarlo un poquito. Bueno, léelo en la Reina Valera. Amén. En la Reina Valera dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. En la Nueva Versión Internacional dice, y él se inclinó hacia mí, y escuchó mi clamor. O sea, que ahí lo pone como que más lo mismo, pero como que más, o sea, sacó de su tiempo, se inclinó hacia mí. Cuando nosotros hablamos la palabra a y hacia, tienen más o menos la misma connotación. Eso es lo que está, ¿verdad? Tienen más o menos la misma connotación. Pero la palabra inclinarse, ¿verdad? La palabra inclinarse, él se inclinó. Y cuando hablamos de una oración, pacientemente esperé, y cuando hablamos de se inclinó y oyó, el salmista aquí no está diciendo que anteriormente él no escuchaba la oración, ¿verdad? Esto es algo que tenemos que tener claro. Él no está diciendo aquí que anteriormente él estaba clamando y Dios se hacía de la vista larga y no quería escuchar lo que él decía. Eso no es lo que está diciendo aquí. Lo que denota aquí en este segundo verso, ¿verdad? No, en el segundo estribillo del primer verso, es que llegó el tiempo en que Dios contestara.
¿verdad? Porque ahí dice, lo dice allí, ¿verdad? Lo que denota el verso es que al tiempo de Dios, Dios fue movido a esa misericordia y se inclinó para entonces escuchar el clamor de este hombre. Pero no es que no es que él no escuchara, porque número uno, Dios lo sabe todo, ¿verdad? Él es omnisciente. Así que lo que nosotros estamos diciendo ahora mismo, él ya lo sabe. Y lo que dice otra persona, él lo sabe, él lo sabe. Pero aquí está llevando la connotación de que llegó el tiempo en que Dios contestara esa petición. Llegó el tiempo de Dios, no el tiempo del salmista pudo haber sido años antes. El tiempo del salmista pudo ser semanas antes, pero en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, ¿verdad? Puede ser en el crono que es el tiempo, ¿verdad? En hebreo el crono es el tiempo físico, el tiempo que medimos por el reloj. Ese es el crono. Pero cuando hablamos del kairos, ¿verdad? Estamos hablando del momento. Mi alma adora a Cristo. ¡Wow! ¡Qué cosa tan linda! ¡Qué cosa tan grande! Cuando hablamos del kairos de Dios, nosotros estamos hablando que es el tiempo determinado por Dios, ¿verdad? Nosotros medimos el tiempo por el reloj, un segundo, un minuto, una hora, un día, una semana, ¿verdad? Un mes, un año. Y nosotros medimos así, ese es el crono, ¿verdad? Cronometrar, ¿verdad? De ahí donde viene la palabra cronometrar, y eso viene de la mitología griega, que si Cronos era el dios y demás. Pero ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del crono, estamos hablando del tiempo que nosotros medimos. Y tal vez el salmista estaba en su crono midiendo el tiempo. ¿Cuánto tiempo yo voy a estar de esta manera? ¿Cuánto tiempo yo voy a pasar esta depresión? ¿Cuánto tiempo yo voy a estar clamando por esta petición? Y llevaba 1, 2, 3, 4 semanas, 1, 2, 3, 4 meses, tal vez 1, 2, 3, 4 años. Y digo esto porque aquí no dice el tiempo que él estuvo orando. Que eso es lo que quiero, que no quiero que alguien vea esto, nos escuche y diga, el pastor Kiri dijo que el salmista tuvo años. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que aquí no nos dice el tiempo. Nosotros decimos, pudo haber estado días, pudo haber estado semanas, pudo haber estado meses, o quién sabe si pudo haber estado años. El asunto es que cuando llega, ese era el crono, cuando llega el kairos, cuando llega el tiempo determinado por Dios, es que Dios entonces se inclina hacia esa petición. Entonces Dios dice, ahora es que yo voy a bregar con esta petición. Este es el tiempo indicado. Eso es lo que quiere decir Kairos. El tiempo indicado, el tiempo propicio para yo trabajar con esta petición. ¿Qué es lo que sucede, varón? Es que tú dijiste algo hace un rato, y vuelvo y repito, no hemos pasado del primer verso todavía. No hemos pasado del primer verso. Tú dijiste algo hace un rato, y es que nosotros no conocemos el corazón de Dios. Nosotros no sabemos el propósito de Dios. No lo conocemos. Podemos ser un poquito arrogantes y decir, no, que no conoce, no lo conoce, ¿verdad? No lo conoce. Hay cosas que nos suceden en nuestra vida que Dios va a ir formándonos a través de esto que pasa en nuestra vida, ¿verdad? Coge. Con relacionado a eso del corazón, el motivo de que no solamente el mero hecho de que nosotros no conocemos el corazón de Dios nos debería despertar el deseo de conocerlo. Uh-huh. Y que aunque no vayamos a conocerlo en su totalidad, porque Dios es Dios, pero en esa búsqueda de conocerlo es que nosotros maduramos, aprendemos, nos maduramos en el fruto del Espíritu. Estamos hablando porque los frutos del Espíritu, mira, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Yes. ¿Ves? Entonces, esa búsqueda del corazón de Dios
conocerlo. Es lo que tenía, es la peculiaridad que tenía David. Amén. 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 Quería conocer el corazón de Dios, que aunque en su humanidad pues fallaba, porque fallaba, pero siempre se arrepentía, siempre buscaba ese amor de Dios, ese lado lindo que es la conexión que Dios tiene con nosotros. Él lo buscaba. ¿Sí? Fíjate que hay un salmo que dice, que es escrito por él, si no me equivoco, es escrito por él también, que dice, no te apartes de mí, no apartes de mí tu Santo Espíritu, crea en mí un corazón nuevo. Amén. 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 ¿Por qué él está diciendo eso? Porque quiere conocer el corazón de Dios. Él sabe que no lo conoce, Ajá. pero él quiere conocerlo. Y qué lindo eso, ¿verdad? Fíjate, varón. Las pruebas llegan a nuestra vida con un propósito. Con un propósito. Había un evangelista que yo escuchaba mucho cuando era joven. Y este evangelista decía, ahora es pastor, si todavía está vivo, porque es bastantes años atrás. El pastor Arnaldo Torres, evangelista y pastor también, Arnaldo Torres. Y él decía que en cierta ocasión había una hermanita que no se perdía los cultos en la iglesia. No se los perdía, siempre estaba en los cultos. Y siempre se la pasaba orando en el culto. Orando y ayunando y en vigilia. Siempre. Se levantaba solamente para la prédica en los cultos. Lo demás estaba orando. Y una vez le pregunta a ella, hermana, ¿usted está bien? Y él dice que ella le dijo, pastor, lo que pasa conmigo es que mi esposo me pega, mi esposo me golpea. Mi esposo es abusador, abusa físicamente de mí. Y yo estoy orándole a Dios. Y él dice, hermana, yo le voy a ayudar a orar. Yo le voy a ayudar a orar. Y empezaron a orar. Y pues el asunto fue que el esposo, pues el Señor trabajó en el esposo, en la vida del esposo, lo cambió, ¿verdad? El esposo no se convirtió al Cristo, pero ya no abusaba físicamente de ella. Y pasó, ¿verdad? Y ella trajo el testimonio, hermano, gloria a Dios, que el Señor trabajó en la vida de mi esposo, ya mi esposo, ¿verdad? Cambió su manera de proceder y demás. El asunto fue que la hermana entonces ya tenía una vida un poquito más fácil, pues ya entonces no venía tanto a los cultos, ya no oraba tanto, ya no estaba en los ayunos y ya no estaba en las vigilias como estaba antes. Y no quiero decir que esto es un patrón, eso no es lo que quiero decir, ¿verdad? Eso no quiere decir que es un patrón. Pero de una manera jocosa, el evangelista Arnaldo Torres dijo, pues entonces vamos a orar entonces para que el esposo vuelva y le dé una golpiza para que se meta otra vez con Dios, porque ya se ha alejado de Dios, y lo dijo de una manera jocosa, ¿verdad? Quiero especificar en esto. Lo que quiero decir que muchas veces las pruebas vienen a nuestra vida con un propósito y con una razón, ¿verdad? Nosotros pasamos por unas dificultades y en esas dificultades nosotros entendemos que necesitamos de Dios, ¿verdad? Y entonces cuando no tenemos esas pruebas, por eso es que el apóstol decía que le daba gracias a Dios por las pruebas, ¿verdad? Decía, gracias Dios mío por las pruebas, gracias por las dificultades. El verso específico no me acuerdo ahora, tengo en la mente, no sé, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, ¿verdad? La prueba de nuestra fe, dice la palabra, produce paciencia. Y por ahí hay una cadenita y la paciencia pues produce esperanza y la esperanza, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que las pruebas llegan a nuestra vida. ¿Cuál era el propósito de esta prueba que estaba pasando el salmista? Y cuando llegó entonces el Kairos,
¿verdad? De Dios, entonces fue que Dios trabajó para ello. Y muchas veces nosotros le pedimos a Dios que nos quite esto, que nos cambie aquello. Mire, mi hermano, yo le digo, cuando empezamos aquí hace un rato, yo decía que yo me identificaba con este salmo. ¿Por qué? Porque cuando yo me convertí al Señor, o sea, cuando me reconcilié con el Señor, porque yo me convertí cuando era chamaco, muchos de ustedes conocen mi testimonio. Pero cuando yo me reconcilié con el Señor, yo estaba en el ejército. Y yo, mientras estaba en el ejército, yo era un mal hablado, yo hacía muchas cosas que no vale la pena hablar de ellas. El asunto es que cuando llegó el momento, pues Dios trajo a la persona indicada a mi vida para que me hablara. Y Dios también entonces no solamente me habló a través de esta persona, sino que me habló a través de un sueño. Y yo me reconcilié con el Señor, pero habían ciertas cosas que habían que tenían que cambiar en mi vida. Y yo le oraba al Señor, Señor, cámbiame, Señor, cambia estas cosas, saca estas cosas, arranca estas cosas de mí. Y debido a que estas cosas no salían, yo entré como en un tipo de depresión en mi vida, porque yo quería cambiar. Yo quería que el Señor arrancara estas cosas de mí, porque hay cosas, mi hermano, que usted puede sacarlas. Hay cosas que usted puede sacarlas. Hay cosas que usted trabaja en ellas y usted puede, las amistades que usted tiene que los desvían, usted tiene la autoridad y tiene el potencial para decir, no voy a ir más a la esquina, porque yo entiendo que esas amistades que tengo en la esquina me desvían de las cosas de Dios, ¿verdad? No voy a ir, no voy a pasar más tiempo con esto porque entiendo que esto me roba el tiempo de Dios. Pero hay cosas que están tan arraigadas en usted que si no es a través de la mano de Dios, usted no va a poder salir de ellas. Algunos vicios que usted tenga, ¿verdad? Y nosotros hablamos acerca de esto, si mal no recuerdo, varón, acerca de la pornografía y acerca de otras cosas que están bien arraigadas, que ya no es algo físico o mental, sino que es algo espiritual y necesitamos que Dios trabaje en ella y que sea Dios el que las arranque. De luego, yo tengo que querer que Dios... Y yo estaba así de esa manera. Yo, como le dije anteriormente, yo llegaba a la iglesia, mi hermano, yo llegaba al culto y yo me tiraba de rodillas y hasta el momento que daban la parte al pastor para que predicara, y cuando el pastor tomaba la parte para predicar, yo me sentaba, entonces escuchaba el mensaje, la predicación o el estudio, lo que fuera. Y de esa manera estaba siempre y pasaron meses y meses así. De esa manera y en casa y yo clamaba y yo le oraba al Señor, ¿verdad? Acerca de esto. Hasta que un día a mí me pasa lo mismo que le pasa al salmista. Lo mismo. Y cuando ustedes oigan esto que le pasó al salmista, entonces yo le voy a contar el testimonio de lo que me pasó a mí acerca de esto. Por eso es que yo digo que me relaciono mucho con esto, porque cuando yo leí ese salmo se quedó prendido en mi corazón, y de esta manera es que yo oraba, de esta misma manera que oraba, que habla el salmista en esto. Volviendo nuevamente a esta segunda parte del verso 1, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. En el kairos de Dios, en el momento de Dios, en el momento específico de Dios, fue que Dios trabajó en la vida de este varón. Mira, en Santiago 1, 3 al 5 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabalos, sin que os falte cosa alguna. Amén. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche será dado. O sea, que fíjate lo que está diciendo ahí, que si a alguno le falta, pídesela a Dios. Si te falta paciencia, pídesela a Dios. Amén. Es así. Si eres una persona que dice, yo no tengo paciencia, pídesela a Dios. No hay excusa, es que no hay. Es que no hay. Y varón,
yo digo, y esa es la teología kiriana, ¿verdad? Esta es la teología del pastor Kiri. Yo digo, si tú tienes el espíritu, y entiendo lo que dice el apóstol, si tú tienes el espíritu y el fruto del espíritu es ese, cuando tú no tienes esa parte del fruto, por algo es, ¿verdad? Por algo es, porque todo por inferencia te dice ahí a ti, tal vez tú no tengas mucho, pero debes tener, ¿verdad? Si está falto, si está falto, en los grados que sea que tú debes tener paciencia, vamos a poner del 1 al 10, vamos a poner del 1 al 10, en los grados que sea. So, 1, 2, 3, 4, va subiendo en la escala de la paciencia. Pero debes tener paciencia, porque la paciencia es un fruto del Espíritu, perdón, la paciencia es parte del fruto del Espíritu juntamente con los demás. So, ¿por qué tú vas a estar lleno de paz pero no tienes paciencia? ¿Por qué tú vas a estar lleno de amor y no tienes paciencia? ¿Por qué tú vas a estar lleno de benignidad pero no tienes paciencia? ¿Verdad? Si es el mismo espíritu, es el mismo espíritu, y la paciencia es parte. Ahora, si la escala en tu paciencia, en lugar de estar en 5 o en 6 o en 7, estás en 3, tienes paciencia, pero no estás a la escala que debes tener. Por lo tanto, dice aquí, el que esté falto, ¿verdad? El que esté falto. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que mirar esto. Yo le voy a pedir paciencia a Dios. Y la gente, en mis tiempos, la gente decía, e inclusive pastores y demás, decían, no le pida paciencia a Dios, mi hermano, porque si usted le está pidiendo paciencia a Dios, le está pidiendo prueba. Pues de seguro, ¿cómo tú vas a saber si tienes paciencia si esa paciencia no se prueba? ¿Eh? ¿Cómo tú vas a saber que tienes paciencia si Dios no te envía o no permite que llegue una prueba a tu vida para que tú pruebes el grado de paciencia que tú tienes? Porque yo puedo tener un montón de cosas, pero no es hasta el momento que se prueba eso, ¿verdad? Como yo puedo tener el don de la enseñanza. Vamos a ponerlo de esa manera. El don de la enseñanza. Yo puedo tener el don de la enseñanza, pero no es hasta el momento que el pastor me dice a mí, hermano Kiri, yo necesito que usted me dé la escuela dominical el domingo, porque no tengo maestro para el domingo, y necesito que usted me dé la escuela bíblica, o me le dé clases a los jóvenes, o me le dé una clasecita a los niños, o a los varones, me le dé una clase, porque no tengo maestro para ello. Entonces, usted puede saber que tiene el don de la enseñanza, pero no es hasta el momento en que usted da esa clase que usted entonces se prueba que realmente tiene el don. Mire a ver si es verdad. Usted puede tener el don de la sanidad, pero no es hasta el momento que usted ora por un enfermo y el enfermo se sana que usted dice, wow, ¿verdad? Yo tengo el don de la sanidad. ¿Me está entendiendo? O sea que yo puedo tener paciencia, pero la paciencia tiene que ser probada. So, aquí el salmista tenía la paciencia, el Señor, y dice, pacientemente esperé a Jehová, y en el kairos de Dios, Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén, amén. ¿Qué mucho le podemos sacar a los Ay, Dios mío, podemos quedarnos aquí. Por eso que la palabra dice que es viva y eficaz. Más cortante que una espada de 2 kilos que te llega hasta el tuétano de los huesos. Amén. Y aún yo pienso que está más profundo que eso. Va más allá que eso, porque aquí hay que entender muchas cosas. Pero en lo que podamos entender, le sacamos el jugo. Y dijiste algo ahí, y tiene mucha razón, porque la palabra no solamente corta la coyuntura y los tuétanos, las coyunturas y los ligamentos, ¿verdad? Que dice la palabra, sino que profundiza un poquito más y llega hasta el mismo tuétano del hueso, y dice que no solamente corta lo físico, como cualquier espada de 2 filos o como cualquier bisturí de un doctor, no solamente corta lo físico, sino que llega más allá y dice que discierne aún las intenciones del corazón. Pues entonces vamos a meterle el segundo versículo, porque ya casi tenemos que terminar esta primera parte
de, y sean las partes que sea, hermano, esto es para que nosotros veamos. Ya hicimos el Salmo 91, amén, hicimos el Salmo 21, ¿verdad? Amén. Amén, y de lo que se puede sacar de los mismos salmos que usted lee, que es más allá. Todavía me acuerdo cuando hicimos lo de Salmo 91, que hablamos sobre lo del lugar secreto. Eso se Yes. me quedó en mi cabeza, que nunca yo leí ese salmo cantidad, pero hasta que no fue que lo profundizamos, fue que yo vine a ver lo diferente. Y este salmo, pues, lo vamos a ver diferente según lo vamos desglosando. ¿Ven? Amén. Entonces, vamos a leerlo primero en la Reina Valera. Amén. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Mira, en la nueva versión internacional dice, y me sacó de la fosa fatal, palabra clave, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. ¿Te crees? Amén. Aleluya, aleluya. Algo que mi papá me enseñó, que Pastor Kiri, que, que busca diferentes versiones, ¿verdad? Y puedes encontrar la profundidad de ese versículo. Eh, puso mis pies sobre peña, pero aquí dice me sacó de la fosa fatal. Y allá dice que me sacó del lodo cenagoso, ¿verdad? Lodo cenagoso, lodo cenagoso. Ok, Pastor Kiri, ¿qué es el lodo cenagoso? Bien, vamos a hacer dos cosas, vamos a hacer dos cosas. Vamos a tratar de diluir un poquitito ciertas palabras para que todo el mundo las pueda entender, ¿verdad? El significado, la definición de ciertas palabras para que todos lo puedan entender. Número uno es pozo, ¿verdad? Pozo. Y cuando hablamos de pozo, estamos hablando de un hoyo, ¿verdad? Estamos hablando de un hoyo. Si nosotros buscamos en el libro del profeta Jeremías, el profeta Jeremías habla bien claro y dice, perdónenme, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Ese es el primer mal. Y el segundo mal es, y cavaron para sí cisternas que no retienen agua. Tras de que cavaron una cisterna, la cisterna no retiene el agua. ¿Qué sucede? Vamos entonces a hablar de esto. Cuando nosotros hablamos de la cisterna con el profeta Isaías, están hablando de un pozo, están hablando de un hoyo. Lo único que hay una diferencia entre la fuente de agua viva, que es un manantial, una fuente de agua viva es un manantial que siempre está botando agua de la tierra, agua fresquecita. Y a diferencia del agua que uno toma en botella, ¿verdad? Esa agua tan rica que sale del manantial no contiene ningún tipo de aditivos ni nada de eso. Entonces, ellos cavan, en aquel tiempo del profeta Jeremías, cavaban en una roca, buscaban una roca firme y ahí iban cavando y cavando y cavando y cavando y cavando. Y cuando llovía, el agua lo hacían en un sitio que cuando llovía, el agua iba corriendo y llenaba esa cisterna. Nosotros vemos en Puerto Rico y en unos sitios, ¿verdad? Que cuando hay huracanes y demás, pues se llevan el agua. Entonces, y en Honduras cuando nosotros fuimos también vimos que habían casas que tenían cisternas, ¿verdad? Porque el agua viene, por lo menos en Honduras, el agua venía por un día a la semana y en ese día a la semana todo el mundo empezaba a llenar cisterna, porque los demás días de la semana pues no tenían agua, solo tenían agua en una cisterna. Y la cisterna de ellos era un tanque, ¿verdad? Un tanque. Ahora, de la que está hablando el profeta Jeremías, está hablando de una cisterna que era un hoyo que hacían en la tierra. ¿Qué sucede? Con toda esa corriente que viene
de la lluvia, cuando llueve, que es la que llena esa cisterna, con toda esa corriente también viene lodo, ¿verdad? So, ¿qué sucede? El cieno, el lodo, se queda en el fondo de la cisterna. Por eso es que cuando iban a sacar agua tenían que tirar la paila o el balde de agua, el recipiente con que iban a sacar agua, tenían que sacarlo. Tan pronto tocaba el agua, ¡pam!, lo subía. No podía llegar hasta el fondo porque si no sacaban cieno, sacaban lodo. Esto es una cosa. Esto es una cosa. Miramos en el Nuevo Testamento cuando le dice el Señor, vete y lávate. No, perdóname. Las 5 pórticos que tenía la piscina, ¿verdad? Se me escapó el nombre. No era Siloé. Ya de pronto me acuerdo del nombre. Tan pronto me llega, se me va. Dice que en aquellos 5 pórticos que estaban alrededor de la piscina o de la cisterna, ¿verdad? Habían allí ciegos, habían paralíticos, habían cojos, había todo tipo de enfermedad. Y dice la palabra, ¿por qué estaban allí esperando en aquellos pórticos? Que tal vez los habían hecho para esa espera, ¿verdad? Porque llevaban tal vez tiempo allí y estaban bajo sombra. Eso es lo que quiere decir. Que era un tipo de techo que ellos estaban. ¿Por qué? Porque de vez en cuando venía un ángel y removía las aguas. ¿Ok? Tanque de Bethesda. Bethesda. ¿Ok? Estamos ahora. Ya estamos llegando. ¿Qué sucede? Removía las aguas, ya sea que el ángel metiera la mano en las aguas y las removiera, o ya sea que tenía un palo y removía las aguas. El asunto era que movía las aguas, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando usted mueve las aguas en una cisterna? Las aguas se ensucian, porque usted debe sacar agua de arriba, porque todo el cieno siempre se queda abajo. Y cuando aquellas aguas se ponían turbulentas, se ponían sucias, no era que la gente miraba, tal vez veía el ángel, sino que entendían que alguien movió esas aguas. Por lo tanto, todo el mundo buscaba la manera de meterse en esa agua, porque el primero, no el segundo, el tercero o el cuarto, allí no había primero, segundo, tercer lugar, allí había un primer lugar. El primero que cayera en las aguas, todas sucias, asquerosas de aquel estanque, era sano. ¿Me entienden? Imagínense ustedes, ya dicho esto, ¿verdad? Del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Vamos entonces al Salmo. Cuando esa cisterna, cuando ese pozo se seca, ¿ok? Es un hoyo. Vamos a poner que el hoyo tenga 10 pies de hondo, 12 pies de hondo, ¿verdad? Lo que deba tener. No le voy a dar una específico. Hay pozos que se hacen de una manera diferente, y hay pozos que se hacen no como una cisterna en una roca de Jeremías, sino que se hace un pozo, se va cavando y cavando y cavando y cavando y cavando y cavando y cavando, hasta que entonces de la misma tierra empieza a salir agua. Y eso es lo que en Puerto Rico le dicen, llegaste a la vena de agua, ¿verdad? A una vena de agua. Entonces, cuando empieza a salir agua del fondo, le dicen, ok, cávate algunos 5, algunos 10 pies más, y entonces eso se va a llenar de agua. So, la persona lo que hacen es que tan pronto empiezan a meterle piedras o ladrillos o lo que sea a las paredes de ese pozo, porque ya llegaste a la vena de agua. Entonces del fondo de esas paredes que ya cavaste bastante profundo, empieza a llenarse el pozo de agua. Ajá. No, que te iba a decir que, hablando ya de eso de la poza, del pozo, en la nueva versión internacional que te dice la fosa fatal, ¿verdad? Ajá. Definición de fosa dice enterramiento o sepulcro. Mira qué profundo va esto. Dice hoyo en la tierra para enterrar uno o más cadáveres. Eso para que la profundidad de que Juan
cuán bajo tenía que haber estado David en ese momento. Ya. O sea, Si nosotros miramos lo que cuando nosotros miramos este hoyo, ¿verdad? Este hoyo, sea una fosa para el enterrar, ¿verdad? Cuando hablan de fosa es para enterrar, ¿verdad? Cuando habla en inglés se dice pit, es un hoyo, y en la Reina Valera dice pozo. Cuando nosotros miramos esto por el contexto, ¿verdad? Por el contexto, nosotros miramos que cuando este pozo se seca o no retiene agua o no hay mucha agua, siempre, siempre, siempre en el fondo va a haber cieno. Siempre, siempre en el fondo va a haber lodo. ¿Eh? Por eso es que cuando nosotros lo miramos de esta manera, dice... y me hizo sacar del pozo, o sea, del hoyo, ya sea una fosa para enterrar o ya sea un pozo, una cisterna, lo que sea. Me hizo sacar de ese hoyo. Número uno, varón, mira esto. Número uno, sea como sea ese hoyo, tú estás más bajo del nivel. ¿Me entiendes? Tú estás más bajo. Cuando tú estás en un hoyo, estás más bajo. Imagínate las personas, la gente está arriba y tú estás en ese hoyo. Tú te sientes más bajo que cualquiera. Número dos, tú estás en obscuridad porque allí no llega el sol. Estás en un hoyo donde no llega el sol. Estás en un hoyo, ¿verdad? Del cual tú solo no puedes salir del hoyo. Por eso era que él estaba esperando que lo sacaran. Porque si no es así, tú puedes salir solo. Sea como sea, que alguien te tire una soga, que alguien te tire una escalera, pero necesitas que alguien te ayude. Esto era lo que estaba esperando el salmista. Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar, o lo que está diciendo aquí, y me sacó. Y me sacó, es lo que quiere decir aquí el salmista. Y me sacó del pozo de la desesperación donde yo estaba metido. Piensen una cosa. Dijimos acerca de la paciencia, dijimos acerca de el esperar y el de saber esperar. Ahora aquí él dice que en cuanto a esto se refiere, dice desesperado, ¿verdad? o sea, que él mismo hizo ese hoyo por desesperado. Él mismo y por desesperado. ¿Qué hacemos cuando estamos desesperados? Muchas veces cuando estamos desesperados, ¿verdad? ¿Y qué pasa con un hueco o un pozo que hay tierra? Entonces, entre más tú tratas de cavar, más te hunde, más tierra, ¿Qué? más lodo hace. So, es bien interesante eso. Interesante eso, que él mismo hizo ese hoyo. Mira, varón, la desesperación a nosotros nos lleva a hacer cosas que tal vez nosotros no queremos hacerlas. Imagínate, si tú, hay un adagio regular, dice, si tú quieres salir de un hoyo, lo primero que tienes que hacer es dejar de cavar. No puedes seguir ahondando, porque entonces nunca vas a salir del hoyo, ¿verdad? Tú tienes que detenerte. Estás en un hoyo, detente. No sigas cavando, porque si sigues cavando, más profundo vas a caer, ¿verdad? El salmista dice que él estaba desesperado, y la desesperación nos lleva a profundizar más en el mal que nosotros estamos, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Mire, alguien dice por allí, y en Puerto Rico lo dicen mucho, que cuando uno va rodando por una montaña abajo, cuando uno va cayéndose
usted se agarra hasta de una mata de espina, ¿verdad? Imagínate que tú vayas cayendo y no hay manera de que tú te agarras de lo que sea para poder dejar de caer. En estos momentos no era solamente que él se agarrara de lo que fuera, ¿verdad? No era eso. Pero sí, él dice que estaba esperando en Jehová, no de la mata de espina, sino en Jehová, de que él tenía paciencia y esperó en Jehová. Estaba hundido en un pozo de desesperación. Ya él no quería estar más en ese hoyo. Ya él no quería estar más en esa poza, en esa cisterna, ¿verdad? Él quería salir de allí. Por lo tanto, dijo, no voy a poner mi confianza en más nada. Voy a esperar en Jehová. Y no solamente eso, sino que dice aquí, me sacó del pozo de la desesperación. Y entonces hace esta relación, ¿verdad? Hizo esta relación entre el pozo del que estábamos hablando anteriormente. Cuando en el pozo no hay agua, que tiene cieno abajo, puede que tenga poco cieno o puede que tenga mucho cieno. Puede que tenga poco lodo o que tenga mucho lodo. Imagínate, cuando ese pozo ya se secó el agua, ya no tiene agua, que lo que le queda es cieno en el fondo. ¿Cuántos pies de cieno puede tener? ¿Tendrá un pie? ¿Tendrá 2 pies? Cuando el salmista dice que estaba en el lodo cenagoso, cenagoso viene de cieno, ¿verdad? Del pantanal, como estabas diciendo tú anteriormente, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de un hoyo y estamos hablando del pozo, se asemeja a eso, ¿verdad? Y entonces él estaba metido en ese pantanal, en ese cieno. ¿Cuán profundo estaba él? Podía estar tan profundo hasta las rodillas, podía estar tan profundo hasta la cintura o hasta el pecho. El asunto es que estaba metido en ese hoyo, estaba metido en ese pozo. Y voy a decir algo rapidito para entonces darte la parte, varón, porque en estos días escuché una noticia, me parece que fue ayer, escuché una noticia de un señor, de una persona que estuvo 6 días, que se accidentó en estos días que pasaron tan fríos, se accidentó. Entonces la pick-up de él, la troquita de él, se fue por un barranco y cayó en el río, debajo de un puente, ¿ok? Nadie lo veía. Estuvo 6 días allí. Oye esto, estuvo 6 días allí. Y no fue hasta que unas personas vieron que la temperatura se puso bastante rica en estos días, subió hasta 50 grados, subió la temperatura, 40 y los 50, que para esta fecha está en los 30 y hasta bajo cero. Dijeron, vamos a pescar. Y salieron a pescar, y cuando llegaron al río, vieron la troca de esta persona, chequearon y estaba el señor allí. Llevaba 6 días. Imagínate la desesperación que tenía aquella vida, porque él, si estuvo 6 días, estaba accidentado, está en estado crítico, está en el hospital ahora mismo. Me asemejo con esto y digo, esa persona estuvo 6 días allí. Lo más probable era que no tenía un celular para comunicarse con nadie, ¿verdad? No tenía y si lo tenía, no había señal. Si gritaba, no había quien lo escuchara. Entonces, desesperada esa persona, totalmente accidentado, no podía salir por sí mismo, ¿verdad? Que era lo mismo que le estaba pasando al salmista aquí, hasta que vino estas personas y lograron entonces sacarlo. Tuvieron que llamar 911, lo sacaron de allí con un helicóptero, lo llevaron, está en estado crítico. El asunto es, esto mismo lo que está pasando aquí con el salmista. Está en este hoyo, está en el cieno de este hoyo, está metido, sumido en el lodo del cual él mismo no puede salir. Por lo tanto, esperó en Jehová para que lo sacara y dice,
me sacó del pozo, del lodo cenagoso, y no solamente me dejó allí, sino que puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ay, qué ama. Venga, venga. Es que está profundo. Más profundo que eso, ¿sabes? Y ahí podemos. ¿Quién es la roca? Porque aquí en la nueva versión internacional dice: puso mis pies sobre una roca. ¿Ves? No dice rocas, no dice varias rocas, dice una roca. ¿Quién es la roca? Amén, es Cristo. Yes. ¿Ves? Y dice: y me plantó en terreno firme. Y allá dice que enderezó mis pasos. O sea, ¿qué más? O sea, Dios no hace las cosas a mitad. Dios hace las cosas que tiene que hacer y hace más allá. Amén. Amén. Yes. Y muchas veces por la desesperación nos quedamos en que nosotros mismos somos los que nos metemos ahí. Amén. Amén. Porque nos vamos fuera de la cobertura de Dios, pues, hacemos lo que queramos hacer, nos metemos en ese hueco, por no ser pacientes, no esperamos que Dios nos venga a rescatar, y ya estamos ahí cavando, y ahí quedamos en el hueco, y hasta ahí nos quedamos, y ahí es que nos arropa la depresión, nos arropa y empezamos ya a justificar lo que nosotros mismos hicimos, lo tratamos de justificar, a decir, mira, no, porque esto aquí, porque Dios esto, y empezamos a echarle la culpa a Dios. Yes. Pero dale un break, que Él mismo te saque de ahí, porque no solamente te va a sacar de ahí, sino que Él te va a poner en la roca, que es Cristo, y de ahí para adelante Él va a enderezar tu paso. Fíjate, varón. Qué lindo. Imagínate cuánto tiempo, volvemos otra vez al marco del tiempo. Cuánto tiempo él estuvo en ese hoyo, desesperado por salir de ese hoyo. Tanto tiempo estuvo metido en el pantanal. No sé, fíjate, varón, lo que ¿te acuerdas lo que es la arena movediza? Lo que llaman quicksand. Es que mientras más tú te mueves, más te hunde, ¿verdad? Y las personas se hunden en la arena movediza porque están desesperados por salir de ella. ¿Ok? So, imagínate el salmista metido en ese pozo, metido en ese lodo. Y si buscas también en el Antiguo Testamento a José lo metieron en un pozo, lo que pasa es que el pozo estaba seco, ¿verdad? Lo metieron en un pozo, lo que pasa es que el pozo estaba seco, pero tal vez tenía lodo, ¿entiendes? De la misma manera, miramos nosotros esto y vemos, metido en el pozo, estaba hundido en el lodo, ahora las cosas toman un giro de 180 grados. Ahora las cosas cambian. Ya no estoy bajo la sombra y metido en ese hoyo. Ya me sacó de allí, me sacó del lodo. Y dice entonces que me puso sobre la roca. ¡Wow! La diferencia entre la roca, dice Jesús en el Nuevo Testamento hablando, el hombre que hizo y que fundó su casa sobre la roca y el que la fundó sobre la arena. ¿Me entiendes? Los dos pasaron por lo mismo. Tanto el que la hizo sobre la roca como el que la hizo sobre la arena. Vinieron vientos y vinieron lluvias y soplaron y golpearon la casa. El de la arena se cayó, pero el otro se mantuvo porque estaba fundada sobre la roca. Ahora ya él no está en ese hoyo, ya no está en el lodo, ahora está en una roca, en esa roca. Y la palabra en hebreo, cuando habla acerca de enderezar mis pasos, es afirmó mis pasos. O sea que ahora estoy en algo sólido.
No Ujú. estoy en algo movible como el lodo, como la tierra, como el quicksand, o sea, como la arena movediza. Ahora mis pasos están sólidos. Ahora yo sé dónde estoy parado. Ahora yo sé en quién yo he creído. Ay, Cristo amado. Predica, predica. Mm. ¿Cuántos cristianos, varón? ¿Cuántos cristianos están en ese hoyo? ¿Cuántos cristianos están en ese lodo? Y están desesperados. Estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de el pecadores, podemos esperar cualquier cosa. Están en ese pozo, están en ese hoyo, están hundidos hasta la cintura, pero no saben en quién han creído. No saben que el que los salvó a él tiene la autoridad y el poder para sacarlos de allí. Mira, y podemos darle nombre al pozo, varón, podemos darle nombre al lodo. Y uno de los problemas más comunes son los problemas financieros. ¿Y cuántos cristianos están en esos problemas financieros y están desesperados, ¿verdad? Y no saben entonces que han creído en un Dios todopoderoso que los puede librar de esos problemas financieros. Mira, en mi vida cristiana hemos pasado, y la pastora Migdalia, tu mamá, puede hablar de esto. Nosotros hemos pasado el Niágara en bicicleta. Nosotros hemos estado en problemas financieros cuando ustedes eran muchachos y no teníamos, en aquel tiempo cuando ustedes eran muchachos, las casas, la calefacción de la mayoría de las casas era por aceite. No era por el gas, sino por aceite. Después empezaron a cambiar lo que llaman la calefacción, ¿verdad? De las casas. Entonces, en lugar de ser por aceite, que había un tanque grandísimo en el sótano de la casa para aceite, lo cambiaron por el gas, que eso llega, te llega la cuenta te llega mensual. Y habían veces que se acababa el aceite en la casa y el troz del aceite no venía a llenarte el tanque a menos que era para medio tanque. Y medio tanque eran 250, 300, $350. Y ellos decían, por menos de eso yo no voy allá. ¿Ok? Porque para echar $100 yo no voy a hacer el viaje. Tiene que ser por esta cantidad. Y nosotros, tu mamá no trabajaba, tu mamá, o sea, no trabajaba afuera, tu mamá estaba cuidándolos a ustedes en la casa y el único que trabajaba era yo. No ganaba tan mal, ¿verdad? Ganaba, pero como quiera que se sea, eran 4 hijos, la hermana Migdalia, yo, y teníamos un montón de cosas que hacer. Y muchas veces, no sucedió una vez, en invierno crudo, no teníamos para llamar el truck del aceite para la calefacción de la casa. Y teníamos que calentarnos con la estufa. Encendíamos la estufa, no era recomendable, no era la mejor decisión que pudiéramos hacer, pero teníamos que calentarlos a ustedes. Prendíamos la estufa y el horno de la casa y lo dejábamos abierto para que calentara a lo menos alrededor de eso. Pasamos tiempos difíciles, pasamos tiempos difíciles. Nunca, nunca, gracias a Dios, el Señor nos dejó sin comer. Siempre había comida para ustedes y para nosotros. Siempre la hubo, siempre la hubo. Siempre el Señor proveyó para eso. Pero pasamos por momentos difíciles, los pasamos. Pero sabíamos en quién confiábamos y quién podía resolver la situación. Sabíamos, teníamos nuestra confianza, estaba puesta en Jehová, ¿verdad? Problemas matrimoniales, también los pasamos, ¿verdad? Y ya tú sabes por lo que pasamos, problemas matrimoniales, eh, problemas en la escuela con ustedes, ¿verdad? Principalmente contigo, ¿eh? Que tú puedes hablar de eso y puedes dar fe de eso, ¿me entiendes? Ah, así que el pozo ese puede tener muchos nombres, problemas en la iglesia, ¿eh? Como el apóstol Pablo, cuando va a defender su ministerio, el apóstol Pablo menciona
un sinnúmero de cosas. Problemas con los de afuera, problemas con los de adentro, problemas con los judíos, problemas con los gentiles. He pasado naufragio. Estuve un día y una noche como náufrago en alta mar de los judíos. He sido azotado con balas 3 veces. ¿Entiendes? Me sacaron, me buscaban matarme y me tuvieron que bajar por una canasta del muro. ¿Me entiendes? Y el apóstol menciona todas esas cosas, pero él sabía en quién había confiado. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. Y nosotros tenemos que saber quién fue el que nos salvó, quién fue el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. No fue cualquier persona. Esa persona que en la que murió allí crucificado en la cruz tiene poder y tiene la autoridad para hacer lo que sea. ¿Me entiendes? Para hacer lo que sea. Cuando el salmista habla de aquí, dice, me sacó del hoyo donde yo estaba desesperado, me sacó del pozo, del cieno, del pantanal ese que estaba yo hundido. Y después dice, y me puso los pies sobre la roca firme, unos pasos firmes. Ahora ya no estoy andando como cualquiera, ya yo no estoy divagando. Ahora yo sé que estoy en terreno firme y ahora yo sé en quién yo he creído. Amén. Hay mucho que añadirle en eso. Pero que Dios es todopoderoso, Dios puede hacer todas las cosas. Lo que pasa es que, como tú dijiste, tenemos que creer en Él. Amén. Amén. También creer en Él y poner toda nuestra esperanza en Él, toda la paciencia. Vamos a dejarlo aquí, porque ya llevamos 1 hora y media. ¡Oh, y, wow! Pero se va a poner, y se pone dulce, se pone, de aquí para abajo se pone más interesante todavía. Amén, amén, amén. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Espero que se gocen. Voy a estar mandando clips en Facebook y en el Instagram, porque esto a alguien le tiene que tocar. Yes. Amén. Y para eso está. No sabemos quién está pasando por estos momentos. Y al escuchar esto, pues Dios va a tocar a esa persona. Amén. Amén. Pues, Pastor Kiri, quería hacer una oración para culminar este tiempo de la parte 1. La parte 1 de esto. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Padre bueno, Dios de gloria, Señor. Dios de poder y autoridad. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nos acercamos ante tu trono. Y en esta ocasión levantamos ante ti, Señor amado, cada vida, tanto cristianos como no cristianos, tanto creyentes como no creyentes, pero principalmente tu iglesia, Dios mío, que se encuentran de la misma manera que tal vez se encontraba el salmista en este Salmo número 40. Que tal vez su vida está hundida en el pozo, su vida está hundida en el cieno. Que no encuentran salida, Señor, pero la confianza está puesta en ti. Están esperando en ti que de alguna manera, Señor amado, tú vas a trabajar. Que de alguna manera tú vas a obrar en sus vidas, Señor amado, y su panorama va a cambiar por completo. Va a haber un giro de 180 grados, Dios mío, de ese pozo, de ese cieno donde están hundidos, Señor amado, tú vas a sacarlos. Sean problemas como sean situaciones espirituales en su vida, Señor amado. Sean situaciones matrimoniales, Señor, sean problemas con sus hijos, problemas familiares, Señor amado. Aún problemas en la misma iglesia, problemas en la escuela, problemas en su trabajo, Señor amado. Que tal vez no encuentran salida para ellos, Señor amado, pero tú puedes haberlo. Y en el kairos tuyo, en el tiempo tuyo, Señor amado, tú vas a meter tu mano, tú vas a obrar y de ese pozo tú los vas a sacar, Dios mío.
Que tú seas glorificado en todo, Señor amado. Que tú seas glorificado en todo, que podamos ver tu mano haciendo la obra, Dios mío. No importa a quién tú uses, o no importa lo que tú uses, Dios mío, para sacarnos de ese hoyo y para sacarnos de ese cieno, pero que toda la gloria y toda la honra sean dadas a ti. En el nombre de Jesús, gracias, Dios mío. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga, que los guarde. Acuérdense de darle like, compartan, suscríbanse y apóyenos para hacer más análisis, a tocar más temas. Pronto vamos a estar haciendo sobre los apóstoles y los discípulos de Jesús. Amén. Y eso va a ser súper interesante también. Vamos a irnos profundo en eso. Vamos a estar yéndonos con la palabra y lo que nos dice también la historia contemporánea, ¿no? sobre ellos. Y va a ser súper interesante. Que el Señor les bendiga y que el Señor los guarde. Y ahí nos vemos en el próximo capítulo. Amén. Dios les bendiga. Bye. Bye.